Soy Jennifer Cedillo Baltazar y de nueva cuenta les damos la más cordial bienvenida a este espacio de derecho laboral, donde la conversación y el conocimiento se unen. Contamos con la presencia de nuestros invitados especiales con los que platicaremos el temario del día de hoy, los cuales son González Alcántara Adriana, Sarabia Sandoval Lucero Marlene, Hernández García Karen Denise, de Hilario Ramírez Ángel Andrew. En este podcast del día de hoy explicaremos el siguiente temario de huelga, el cual consta de 3.1. Definiciones límites. 3.2. Requisitos. 3.3. Clasificación. 3.3.1. Lícita, ilícita, inexistente, justificada e injustificada. 3.3.2. Efectos. 3.4. Procedimientos. Para comenzar con nuestra plática del día de hoy, comencemos con recibir a nuestros invitados. La primera es Sarabia Sandoval Lucero Marlene. Hola, muy buenos días compañeros y público que nos escucha. Pónganse cómodos porque tenemos temas muy interesantes. Muchas gracias Marlene por estar aquí con nosotros de nueva cuenta, para compartirnos información de gran importancia. Ahora, nuestra segunda invitada del día de hoy es González Alcántara Adrián. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos a este podcast en el cual hablaremos de temas muy importantes del derecho laboral. Espero ayudarles a resolver sus dudas. Muchas gracias por estar con nosotros, Adriana. Es un gusto tenerte aquí. Seguimos con Hernández García Karen Denis. Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro programa. Es un placer tenerlos aquí acompañándonos durante esta emisión. Como es de esperarse, abordaremos temas de derecho, pero en especial de la huelga. Está muy interesante, espero se queden con nosotros hasta el final. Hola Denise, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ahora seguiremos con nuestro último invitado, de Hilario Ramírez Ángel Andrew. Hola, ¿qué tal querida audiencia? Es un verdadero placer tenerlos nuevamente con nosotros en este espacio lleno de conversaciones fascinantes y descubrimientos sorprendentes. Hoy, como siempre, nos embarcamos en un nuevo episodio con la emoción de compartir ideas, historias y reflexiones que esperemos les inspiren, les hagan reír y sobre todo les hagan sentir parte de esta comunidad de oyentes curiosos y apasionados. Gracias compañeros por su presentación. Es un honor poder contar con ustedes una vez más para este podcast. Es momento de comenzar con nuestros temas, iniciando con definiciones y límites de la huelga. Definiciones y límites. Comenzaremos definiendo a qué hace referencia huelga. ¿Qué se entiende por huelga? Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. En palabras más sencillas, podemos entender que una huelga es dejar de trabajar durante un determinado tiempo, con el fin de buscar un beneficio grupal en donde las huelgas son realizadas por los trabajadores. Ahora, relacionando a esto, mencionaremos los alcances y límites de la huelga. Alcance de la huelga. La huelga puede abarcar a una empresa o a una o varios de sus establecimientos. Lo que se menciona en la ley da a entender que una huelga puede afectar a todos los trabajadores de una empresa o solo a un grupo de trabajadores de una empresa que laboren en un establecimiento determinado. Por ejemplo, si una empresa tiene 100 trabajadores y un sindicato convoca una huelga, la huelga puede afectar a todos los 100 trabajadores o solo a los 50 trabajadores que laboren en el establecimiento de la empresa y pertenezcan al sindicato. ¿A qué debe limitarse? La huelga debe limitarse al mero acto de suspensión del trabajo. Lo que se da a entender es que una huelga lo único que permite y que tiene como derecho realizar los trabajadores será la suspensión del trabajo, ningún otro tipo de acto que afecte a la empresa o que sirva como presión para obtener lo deseado por el grupo de huelguistas. Ahora solicitaremos el apoyo de nuestra invitada Denise. Adelante, compañera. Escuchamos qué nos puedes compartir acerca de los requisitos de huelga.
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 920, que nos dice lo siguiente: el procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones. Anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas. Expresarán concretamente el objetivo de la misma y señalarán el día y la hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. En la fracción primera, básicamente nos dice que se debe presentar un documento por escrito en donde se especificará el propósito que tendrá la huelga, es decir, el para qué se realiza o el objetivo al que se quiere llegar con la huelga, al igual que cada una de las peticiones que se quieren ganar. En dicho documento se debe establecer el día en que dará inicio la huelga, es decir, el día y la hora en que los labores se suspenderán. Y ahí nos menciona la fecha de prehuelga, que sería cuando esperamos que se termine. Se pide que dicho documento se entregue por lo menos días antes. Creo que al igual que yo, muchos pensaban que una huelga se hacía de un día para otro, pero vemos que no. Se presentará por duplicado al tribunal competente. Si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al en que resida el tribunal, el escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o la autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente y le avisará telefónicamente o por cualquier medio electrónico. Bueno, una vez teniendo el documento completado con los requisitos anteriores, se deberá entregar una copia de este al órgano jurisdiccional más cercano y de mayor jerarquía, el que tenga mayor poder que haya en donde se encuentre ubicada la empresa. Dentro de las siguientes 24 horas, la autoridad ahora será la que emita un expediente al tribunal. Este puede ser enviado por cualquier medio electrónico, en caso de que en el lugar en donde se ubique la entidad no haya un tribunal competente. En otras palabras, se puede decir que será el medio para que nosotros podamos llegar al tribunal. El aviso para la suspensión de los labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos. Observándose las disposiciones legales de esta ley, el término se contará a partir del día y la hora en que el patrón quede notificado. Como mencionaba anteriormente, una huelga no puede hacerse de un día para otro. Aparte de que debe existir una planificación anterior al empezar la huelga, los trabajadores no pueden simplemente suspender los labores, es decir, se planea hoy, pero se espera que se realice en los siguientes días, por lo que se le notifica al patrón días antes. Nos menciona que por lo menos 6 días antes, pero en caso de que la entidad se trate de servicios públicos como lo son el agua potable, la luz, o igual en caso de que sean mercados, se debe anticipar 10 días antes. Esto para prevenir a los patrones y en otros casos para no provocar inconvenientes como lo es el tráfico. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 450, fracción segunda de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis. Gracias al podcast anterior en donde hablamos precisamente de lo que son los contratos, sabemos ahora que un contrato colectivo es el convenio celebrado entre los trabajadores y el patrón donde se establecen las condiciones de trabajo en un expediente. Entonces, ahora cuando la huelga sea para obtener la celebración del contrato colectivo, sabemos que
es para obtener precisamente las mejores condiciones de trabajo y poder desempeñar un buen trabajo, pues a esto se le debe anexar la constancia de representatividad del emplazamiento en la huelga que es emitida por la autoridad competente, es decir, al documento que se elabora para solicitar el contrato colectivo, ahora se le anexará la constancia. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato ley en términos de la fracción tercera del artículo 450 de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o deberá de mencionarse que se tiene celebrado un contrato colectivo de trabajo en la empresa, señalando el número o folio de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Al igual que con el contrato colectivo, si el objetivo de la huelga es que se llegue a celebrar un contrato ley entre los patrones o el patrón, como sabemos las entidades que correspondan a la misma rama industrial, se debe igualmente anexar al emplazamiento a huelga la constancia, siempre que haya sido expedida por la autoridad competente. En este caso nos menciona que deberá ser expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o si ya se tiene celebrado el contrato colectivo, se deberá mencionar para que se pueda tomar en cuenta dando a conocer el número o el folio que les corresponde. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados en la fracción primera, cuarta, quinta, sexta o séptima del artículo 450 de esta ley, así como el previsto en la fracción segunda de dicho artículo, en lo que se refiere a la revisión contractual para acreditar que el sindicato emplazante es el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga el certificado de registro de contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o el acuse del recibo del escrito en el que se solicitó dicho certificado. Nos dice que cuando dicho procedimiento de huelga tenga por objeto lo establecido en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, la cual nos dice básicamente que será motivo de huelga cuando se tenga por objetivo conseguir un equilibrio en diferentes factores como de producción, obtener la celebración de un contrato colectivo o de un contrato ley, o en su caso del cumplimiento de dichos contratos, al igual que si lo que se quiere obtener es el cumplimiento de lo que son las utilidades y de lo que es el salario de los trabajadores de la entidad que esté solicitando dicha huelga. Ahora bien, si el motivo de la huelga es por alguna de estas razones, se deberá realizar el procedimiento el cual es prácticamente añadir el emplazamiento a huelga del certificado de registro del contrato que se expidió por la autoridad competente, y si no se tiene, se debe agregar el acuse del recibo del escrito que se solicitó anteriormente al certificado. Vaya tema interesante el que nos acaban de compartir. Ahora pasemos con Lucero Marlene, quien nos informará acerca de la clasificación. Adelante, compañera. Empezamos con la clasificación de la huelga. Tenemos la huelga lícita. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital, ya que el constituyente definió la huelga lícita en función de un objeto que es en esencia económico. Este tipo de huelgas es la que se supone que es la ideal. Protestar pacíficamente sin hacer actos de violencia, como por ejemplo romper las instalaciones del lugar de trabajo, rayar paredes o vandalizar equipos de transporte. Se supone que este tipo de huelgas es hacerlo pacíficamente, aunque les hago la pregunta, ¿quién va a notar su inconformidad de los compañeros huelguistas si lo hacen pacíficamente?
En la actualidad podemos notar que la mayoría de huelgas es escuchada cuando se hacen notar por toda la gente, ya que se hacen viral y de esta manera la presión de la protesta se ejerce. Asimismo, también tenemos la huelga ilícita. La ilicitud es como consecuencia de la mayoría de los trabajadores huelguistas. Ejerce actos violentos y ello roza los límites del derecho penal. Tal cual lo ha dicho este autor, su nombre lo dice ilícito. Este tipo de huelgas a menudo se notan en México, ya que a mi parecer tiene mayor peso ante el responsable y las autoridades correspondientes. Este tipo de huelgas es el que destrozan, rayan, queman e incluso pueden llegar a la muerte de algunos compañeros huelguistas o de los responsables, que bien son los patrones. Tenemos el ejemplo de huelgas que han pasado como los de Cananea de 1906, de los mineros de cobre en Sonora, donde quemaron negocios a lo largo del camino. O también tenemos como ejemplo la huelga de Río Blanco de 1907, donde perdieron la vida más de 1,000 trabajadores a causa de la violencia. Seguimos con la huelga inexistente. La huelga es legalmente inexistente, sí, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o el establecimiento. Esto nos dice la Ley Federal del Trabajo. Este artículo se refiere a que todos los trabajadores, o al menos la mayoría de ellos, estén de acuerdo con la suspensión de los labores para ganar derechos que desean en común. Se hace con el fin de que la huelga se realice en conjunto, ya que si solo es una persona o muy pocas, estas no serían tomadas en cuenta o simplemente la empresa pues los despide, ya que sigue teniendo personal y no les afecta. Y una huelga no debe ser de pocos participantes. Asimismo, la huelga se declara inexistente si no ha tenido por objeto alguno de lo establecido en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, que esto nos dirige a un artículo muy extenso donde uno de los objetivos más importantes para mí es conseguir el equilibrio entre los derechos del trabajador con los intereses de los accionistas propietarios del capital, donde nos hace mención que debe haber un equilibrio, es decir, que se beneficie tanto el patrón como el trabajador. Es algo equitativo, ya que se otorgan derechos al trabajador para calidad más humana y que no se afectan los intereses del patrón como lo podría ser una pérdida en su negocio, ya que se supone que una persona hace un negocio para igual ganar algo, no para caridad. Únicamente tenemos estos artículos que nos dicen si una huelga se puede declarar inexistente, ya que los demás en la actualidad han sido derogados. Seguimos con la huelga justificada. Es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Esto nos dice mucho, entonces tomamos lo siguiente. Si el tribunal declara en la sentencia que los motivos de la huelga son imputables al patrón, condenará a éste a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en cuanto sean procedentes y al pago de los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga. Esto nos dice la Ley Federal del Trabajo en el artículo 937. La imputabilidad al patrón se refiere a que éste se le atribuye las consecuencias o la culpa de las obras, es decir, que fue culpable de un acto ilícito y que debe hacerse responsable de las consecuencias. De esta manera se le condena con pagar salarios a todos los trabajadores por el plazo que duró la huelga, aunque también se le puede atribuir otras cosas que los huelguistas hayan pedido y siempre y cuando sean legales. Las peticiones de los compañeros huelguistas son respetadas y se les otorgan los derechos que exigen, siempre y cuando el tribunal dicte este tipo de motivo de sentencia, o sea, la inexistente. Y pues finalizamos con la huelga injustificada, que realmente es lo contrario a la anterior, que es la justificada, ya que en esta el tribunal declara en la sentencia que los motivos de la huelga no son imputables al patrón, o sea que no tiene ninguna obligación de pagar salarios y mucho menos de ceder a las peticiones de los huelguistas, que la causa de la suspensión es responsabilidad de los prestadores de servicio. De esta manera el patrón sale ileso y no tiene por qué responder las peticiones de los huelguistas que le están exigiendo. Grandes temas hemos abordado y seguiremos enriqueciéndonos de estos conocimientos. Ahora con la participación de nuestra invitada Adriana, con el tema de efectos. Adelante, compañera, con tu participación. La huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo. En este aspecto, la causa final de la huelga es lograr el equilibrio entre los diversos factores de la producción. Bueno, hasta este punto considero que ya saben el concepto de huelga, pues mis compañeros lo han explicado antes. Como ya fue mencionado, huelga es un derecho que tiene todo trabajador
con el fin de exigir que se respeten sus derechos como trabajadores, como lo marca la ley, de igual manera buscando igualdad y buen trato dentro del lugar de trabajo. Un efecto de la huelga es la suspensión del contrato de trabajo, pues durante la huelga el trabajador está exonerado de sus obligaciones como trabajador y una vez terminada la huelga esta persona puede volver a sus deberes. Cabe mencionar que cada persona es libre de decidir si se quiere participar en la huelga o no, pues a nadie se le obliga, ya que en ocasiones este acto puede tener consecuencias. También existe la causa eficiente. Esta es la que con su acción produce la huelga. Por otro lado está la causa final, o sea, la finalidad con la que se produce la huelga o el objetivo que se quiere alcanzar con el suceso. En este aspecto, la causa final de la huelga es lograr el equilibrio entre los diversos factores de la producción. Ahora, de la mano de nuestra compañera Adriana, abordaremos el tema de procedimientos. Adelante, compañera. El procedimiento de la huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones que deberá reunir los requisitos siguientes. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de esta y señalarán el día y la hora en la que se suspenderán las labores y el término de la prehuelga. En este punto argumentan que la huelga comienza con una serie de peticiones para el patrón, en las cuales debemos establecer claramente cuál es el objeto de la huelga o los objetos. Uno de los objetos podría ser la firma del contrato colectivo o violaciones de dicho contrato, así como también maltrato en el lugar de trabajo o exigir que se respeten los derechos como trabajador. También en dicho escrito se tiene que señalar la fecha en la que la huelga se va a manifestar. Esto es muy importante ya que le da certeza jurídica a las partes, ya que manifestar una huelga no es algo muy sencillo, así que es muy importante y de gran validez ser puntual con la fecha y hora en la que se afectará a ambas partes. A esto se le conoce como prehuelga. Esto es fundamental porque ahí se llevan a cabo las audiencias de conciliación. Aquí la autoridad hará todos los esfuerzos posibles para evitar que la huelga estalle. Presentará por duplicado al tribunal competente si la empresa o el establecimiento están ubicados en lugar distinto al que se reside el tribunal. El escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía en el lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. Todo esto nos está diciendo prácticamente que si la empresa está ubicada en un lugar diferente al tribunal, se podrá presentar el duplicado a la autoridad mayor ubicada en el mismo lugar de la empresa o establecimiento. Pero si la empresa está ubicada en un lugar distinto en el que se encuentra el tribunal, pues este se puede presentar a dicho tribunal más próximo de este establecimiento. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo o con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. Este apartado nos dice que si las labores en una empresa por causa de huelga se planean suspender el 10 de diciembre, se tiene que avisar el día 4 de diciembre y tratándose de servicios públicos, es decir, de trabajadores que proporcionan algún servicio de forma pública. Cuando hablemos de servicios públicos se habla de un tema de mayor relevancia, pues deberán avisar con 10 días de anticipación. En este caso, por ejemplo, tendrían que avisar el 1 de diciembre y obviamente como se marca en la ley, aquel término se contará a partir del día y la hora en el que el patrón quede notificado. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo, en términos del artículo 450, fracción segunda de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis. En este caso, nosotros como sindicato tenemos el objeto de obtener la celebración del contrato colectivo de trabajo. Se anexará la copia de la constancia de representatividad. En este punto es muy importante la definición del contrato colectivo de trabajo. La había tratado en el programa pasado, pero hace referencia o se da porque existe un sindicato como intermediario. Esto quiere decir que el trabajador que firma se adherirá a un acuerdo existente entre la empresa y el sindicato.
quien intercederá en caso de que el contrato no se cumpla. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrona la celebración del contrato ley, en términos de la fracción tercera del artículo 450 de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la instancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o deberá de mencionarse que se tiene celebrado el contrato colectivo de trabajo en la empresa, señalando el número o folio de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahora nos estamos refiriendo más que nada a la importancia de la constancia de representatividad. Por ejemplo, cuando un sindicato tenga por objeto la celebración de un contrato, en este caso se celebra del contrato ley, se tiene que llegar con la constancia de representatividad, ya que saben que quien lo expide es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Después de haber abordado este tema con nuestra compañera Adriana, nos iremos acompañados de uno más de nuestros invitados, Andrew, quien presentará información respecto a la huelga actual del Poder Judicial. Claro, y yo les hablaré sobre la huelga actual del Poder Judicial. Bueno, esto lo podemos relacionar fácilmente porque en este caso se trata de una huelga que se dio hace unos días por parte de todos los trabajadores que se relacionan con el Poder Judicial, como lo son jueces, tribunales, jurado, fiscales, abogados, también funcionarios judiciales, oficiales de investigación o también peritos, por ejemplo. Este paro o huelga consta de que los trabajadores relacionados con las posibles áreas antes mencionadas convocaron a un paro de labores que en sí es una huelga. Esto ocurrió el día lunes 16 de octubre porque están en contra de la aprobación de la Cámara de Diputados en extinguir o desaparecer unos fideicomisos, en este caso del Poder Judicial. Esto por una iniciativa de la Ley de Morena que fue aprobada este 10 de octubre y estos fueron 13 de 14 fideicomisos por un monto aproximado de unos 15 millones de pesos. Y bueno, en la página El País menciona que un millonario recorte al Poder Judicial ha desatado la movilización de trabajadores a nivel nacional. La medida extingue 13 de 14 fideicomisos del órgano de gobierno y los empleados sindicalizados respondieron con un paro de labores, bloqueos viales y el llamado a vestir de blanco en forma de protesta a partir del 16 de octubre. Bueno, esto se refiere a una reducción considerable al presupuesto o recursos que son destinados al Poder Judicial del país. El Poder Judicial es una de las ramas del gobierno encargada de administrar justicia y garantizar la aplicación de la ley. Se menciona que hay una extinción de fideicomisos, los cuales se considera que son derechos y se refiere en este caso a que se están extinguiendo 13 de 14 fideicomisos del órgano de este gobierno. Los fideicomisos son una herramienta financiera que se utiliza para administrar fondos o activos con un propósito específico. En el contexto del Poder Judicial, los fideicomisos podrían estar destinados a financiar actividades o programas relacionados con la administración de la justicia. Y en este caso, los empleados respondieron con un paro de labores, lo cual implica que los trabajadores dejaron de trabajar en forma de protesta, que básicamente es una huelga. Gran información nos acaba de brindar nuestro compañero Andrew. Y ahora, una vez más, nos presentará el tema de fideicomisos que fueron retirados. Adelante, compañero. Bueno, los trabajadores iniciaron el paro laboral en respuesta o protesta debido a que el gobierno retiró 13 fideicomisos, los cuales de tal manera está afectando a muchas personas. Bueno, estos son los 13 fideicomisos que fueron retirados. El primero dice pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados. Estas básicamente se refieren a un sistema especial de jubilación diseñado para los jueces y magistrados que se
retiran del Poder Judicial. Esto significa que después de dedicar gran parte de sus vidas a la administración de justicia, reciben un dinero adicional a su pensión básica para garantizar que tengan un retiro económico adecuado. Esto reconoce su importancia a su labor en el sistema judicial y ayuda a asegurar que tengan una jubilación digna. El segundo es mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces. Se refiere a la responsabilidad de cuidar y mantener las viviendas de los magistrados y jueces que forman parte del sistema judicial. Estas viviendas normalmente son proporcionadas como parte de los beneficios laborales. Deben mantenerse en buen estado, realizando reparaciones y trabajos de mantenimiento para garantizar que estén en condiciones óptimas y adecuadas para ser habitadas. Esto básicamente es para asegurar que los magistrados y jueces puedan vivir de una forma cómoda y sin preocupaciones relacionadas con la infraestructura de sus hogares. El tercero es apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario para servidores públicos. Bueno, esto se refiere a que es una ayuda financiera adicional que se proporciona a los empleados del gobierno en situaciones digamos que extremas o de emergencia, o simplemente si el trabajador está pasando por una crisis económica, pues también le puede funcionar. Y básicamente son beneficios de atención médica adicionales que se brindan a los empleados del gobierno, incluyendo servicios especiales no cubiertos por seguros médicos estándar o básicos o tradicionales, como lo queramos mencionar. El cuarto es desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal. Esto significa que se están construyendo o mejorando edificios y recursos necesarios para que las reformas a la Constitución relacionadas con el sistema judicial federal sean efectivas. Esto asegura que el sistema de justicia funcione de manera más eficiente y eficaz. El quinto es el Fondo para la Administración de los Recursos Provenientes de Sentencias. Este es un fondo creado para manejar dinero o bienes que se obtienen a través de decisiones judiciales. Se asegura de que estos recursos se utilicen de manera adecuada y se distribuyan según lo ordenado por el tribunal, como compensaciones a víctimas o sanciones a personas que han violado una ley, reglamento o normativa. El siguiente es las pensiones complementarias a mandos superiores. Bueno, se refieren a beneficios adicionales de jubilación proporcionados a empleados de rango superior como directivos, gerentes o altos mandos en una organización o institución. Estas pensiones adicionales están diseñadas para garantizar que los empleados de nivel superior tengan un ingreso más sustancial durante su jubilación, además de sus pensiones regulares. El siguiente son pensiones complementarias a mandos medios y personal operativo. Esto se refiere a beneficios de jubilación adicionales que se otorgan a empleados de nivel medio y personal operativo en una organización. Estas pensiones complementarias tienen el propósito de proporcionar un ingreso extra durante la jubilación, además de las pensiones regulares, a los empleados de rango medio y aquellos que realizan tareas operativas. El siguiente es plan de prestaciones médicas complementarias. Bueno, este se refiere a un programa de salud
que proporciona beneficios adicionales a los servicios médicos básicos que podría cubrir un plan de atención médica estándar. Estos beneficios complementarios suelen incluir servicios médicos especiales o costosos que no están incluidos en el plan de atención médica básico. El objetivo es mejorar la cobertura médica de los individuos y brindarles acceso a un conjunto más amplio de servicios de atención médica. El siguiente es manejo del producto de la venta de publicaciones CDs. Bueno, esto se refiere a la gestión de los ingresos generados por la venta de CDs de publicaciones como música, libros, software o cualquier otro contenido en formato CD. Esto implica administrar el dinero obtenido por la venta de estos productos y decidir cómo se utilizará, distribuirá o registrará. En un contexto comercial, el manejo de estos ingresos puede implicar aspectos como la contabilidad, la distribución de ganancias entre artistas o autores, la reinversión en la producción de más CDs o, por ejemplo, otros gastos relacionados con la venta de estos productos. El siguiente son remanentes presupuestales. Bueno, se refiere a los fondos o recursos no gastados o no utilizados que quedan en el presupuesto de una entidad, como un gobierno, organización o empresa, al final de un periodo fiscal o presupuestario. Estos fondos pueden surgir por diversas razones, como un gasto menor al previsto, ingresos superiores a lo anticipado o la cancelación de proyectos o partidas presupuestarias. Los remanentes presupuestales pueden ser manejados de diferentes maneras, como ser guardados para futuros usos, destinados a proyectos adicionales, usados para reducir la deuda de la entidad o devueltos a los contribuyentes o a los accionistas, dependiendo de las políticas y regulaciones financieras que sean aplicables. El siguiente es el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia. Es un fondo especial creado con el propósito de proporcionar recursos financieros destinados a mejorar y modernizar el sistema de impartición de justicia en un país o región específica. Los objetivos suelen incluir el fortalecimiento de las instituciones judiciales, la inversión en tecnología y capacitación, y la mejora en la infraestructura relacionada con la administración de justicia. El siguiente es fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos. Bueno, básicamente es un fondo especial que proporciona ayuda adicional en dos áreas. Cubre gastos médicos no incluidos en el seguro de salud regular o normal, y ofrece apoyo financiero en situaciones de emergencia o dificultades económicas para los empleados del gobierno. Esto ayuda a los servidores públicos a mantener de cierta manera una buena salud. Y por último, el último fideicomiso que fue retirado son Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España. Es un acuerdo de cooperación entre México y España que establece un fondo financiero destinado a promover proyectos conjuntos de investigación, desarrollo tecnológico y colaboración en áreas técnicas y científicas. Este fondo se utiliza para respaldar proyectos que involucran a investigadores, científicos y profesionales de ambos países, fomentando el intercambio de conocimientos y la colaboración en áreas como la ciencia, la tecnología, la educación y la innovación.
Bueno, estos fueron los 13 fideicomisos que se retiraron en el pasado octubre y que ocasionaron la huelga por parte de los trabajadores. Pues sabemos que muchos de estos fideicomisos funcionan no tanto como un privilegio, sino como un derecho, puesto les ayuda a estar tranquilos, a estar saludables y a tener un mejor desempeño en lo que son sus labores. Agradecemos a nuestra querida audiencia por escucharnos una vez más, pues hemos finalizado con la explicación de los temas y es hora de pasar con las conclusiones de nuestros invitados. Considero que la mayor parte de la sociedad ha escuchado el término de huelga, pero siendo sinceros y por muchas cosas que he escuchado en donde se presentan problemas que ameritan hacer algo para cambiar las cosas, no se hace nada por el hecho de que la mayoría prefiere evitarse problemas y dejar las cosas de lado, por mucho que esto pueda afectarles. Yo soy una de esas personas probablemente, porque a veces no sabemos qué tanto este tipo de movimientos puede repercutir en nuestra imagen. Y es que en muchos casos las personas que se levantan en movimiento para hacer el cambio se enfrentan a personas, empresas o instituciones que ya están muy bien cimentadas y que por mucho que queramos hacer que las cosas se hagan diferentes y de mejor manera, ellos puedan tomar cuestiones personales y profesionales para poner el orden, tal vez de manera incorrecta, pero logrando su objetivo. Probablemente en algunos aspectos o circunstancias no afecte tanto nuestra imagen, ya sea personal o en nuestro ámbito profesional. Pero siempre que queramos participar en uno de estos movimientos, considero que debemos de preguntarnos si de verdad vale la pena y si es el caso, entonces debemos de enfocarnos lo más posible para poder lograr el objetivo de huelga. Tal vez lo primero que debemos de hacer es ubicar el problema. ¿Por qué del problema y qué se quiere hacer para cambiar esto? Conociendo esto, debemos opinar qué se va a proponer a las personas o instituciones a las que será el movimiento de huelga, para estar preparados para cuando ellos se vean obligados y den la oportunidad de dialogar. Lo segundo podría ser ubicar quiénes son las personas que están siendo afectadas, ya sea de la misma empresa o lugar o que sea de la misma empresa pero de diferente ubicación, para así reunir fuerzas lo mayormente posible y hacer peso para llamar la atención de las personas con las que se desea negociar un cambio. Después de esto, tal vez comenzarían los planes de organización para realizar el movimiento de manera exitosa. ¿Qué se va a hacer? Y no solo se enfoca en hacer destrozos contra la empresa para conseguir el objetivo, sin importar lo que sea que se tenga que hacer, porque también podríamos entrar en problemas. Lo más ideal sería informarnos de la mano de la ley para hacer lo permitido por esta misma. Tal vez también sería importante que buscáramos la asesoría de un profesional para hacer todo muy estratégico y correcto. Es muy importante que ubiquemos a las personas que estarán al 100% dispuestas a comprometerse a levantarse en movimiento y así ser realmente un gran peso contra quien se desea negociar. Porque muchas veces se cae en la situación errónea de confiar en gente que todo el tiempo está opinando y animando a más gente para lograr el movimiento y que al final no terminan haciendo nada. Esto sería un gran error, porque no solo puede haber gente así. Nos podemos encontrar con muchos que solo lo harán por no dejar, pero que no estarán realmente comprometidas, y esto está mal, porque al final nos hará ver como si todo fuera un juego y mostrando que realmente no es un tema de importancia o no muchos que les perjudique. Porque si eso fuera el caso, muchas personas estarían participando en el movimiento. El compromiso será uno de los puntos más importantes. Debemos de darle la seriedad e importancia para poder tener éxito en la petición que se haga. Yo no sé mucho sobre este tema,
pero por lo que hemos acabado de escuchar, es muy importante tomarlo en cuenta para poder hacer las cosas bien. En lo personal, hace un tiempo en el pueblo en donde vivo, la gente comenzó a moverse por el motivo de la luz, alumbrado público, como todos lo conocemos. La verdad es que desconozco un poco el tema central, pero les contaré un poco. La situación no solo se dio en mi pueblo llamado Sinacatepec, también se dio en otros lugares cercanos como Ajalpan, Altepeji y otros más, en el que se mencionaba que ahora sería a la población a la que se le cobraría como tal el alumbrado público, mencionando la cuota que les correspondería a cada jefe de familia. La gente no estaba de acuerdo, muchos pobladores apenas se alcanzaban a pagar su consumo de luz eléctrica. Todos empezaron a moverse y finalmente surgieron personas a la delantera de esta situación. Empezaron a organizar a la gente para entrar en movimiento y comenzaron por cerrar la presidencia municipal, impidiendo la entrada y salida de cualquier persona, con el objetivo de hablar con el presidente municipal para entrar a negociar esta situación. Pasaron muchos días y la gente seguía ahí, intentando darle solución al conflicto. Todo se dio de manera agresiva. El gobernador de Puebla mandó a policía estatal para proteger al presidente municipal de cualquier cosa y terminaron golpeando a abuelitos, niños y adultos que participaban en el movimiento. Nadie se dio por vencido. Había mucha organización, había gente que se encargaba de brindarles alimento en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero al ver que por mucho que se esforzaban nadie les hacía caso, optaron por tomar otros medios. Lo que hicieron fue cerrar las entradas principales del pueblo, así como el libramiento que conectaba con Tehuacán, Calipan, impidiendo el paso también de personas del ayuntamiento. Tuvieron que iniciar con el hecho de entrar a dialogar. Después de mucho, la gente del ayuntamiento los reunió e intentaron hablar, pero lo que comunicó la gente que estaba delante del movimiento fue que no les dieron solución y que les pidieron que se retiraran o que se irían de forma personal contra ellos. Los representantes del movimiento no hicieron caso y siguieron con el propósito. Pasó un tiempo para que al final el gobernador de Puebla diera solución, no solo a este pueblo, también al de los alrededores, quienes también habían cerrado carreteras y quemado objetos para llamar la atención, hasta el punto de cerrar la caseta de Tehuacán. Pronto se dio solución y sin explicación, solo se dijo que no se le cobraría a nadie el alumbrado público. Y es que en este caso vemos cómo la unión hace la fuerza. Probablemente, si no se hubiese hecho este movimiento, el gobernador hubiese seguido con el plan de cobrar el alumbrado público. Y es que en la mayoría de los casos solo podemos obtener un cambio de este tipo en este tipo de movimientos. Por eso es importante conocer las bases y estrategias que debemos llevar a cabo para lograr nuestro propósito con éxito. Hemos llegado al final de este programa y primero que nada quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hasta este momento. Espero que la información brindada por mis compañeros les haya sido de mucha ayuda para reforzar el conocimiento previo con el que ya contaban. Y si aún tienen duda, háganoslo saber en los comentarios. No olviden que en este programa aprendemos todos. Referente al tema que abordamos el día de hoy, puedo decir que la huelga como forma de protesta laboral es un poderoso mecanismo que los trabajadores utilizan para expresar sus preocupaciones y luchar por mejores condiciones de trabajo, ya que a lo largo de la historia se ha desempeñado un papel esencial en la obtención de derechos laborales fundamentales. Estas condiciones pueden incluir salarios insuficientes, largas jornadas laborales, falta de seguridad en el trabajo, discriminación, entre otras. A través de la huelga, los trabajadores buscan presionar a los patrones y a los gobiernos para que tomen las medidas necesarias con respecto a sus trabajadores. Sin embargo, la huelga no solo es una cuestión de derechos laborales, también tiene un impacto económico y social significativo. Durante una huelga, la producción y los servicios
pueden detenerse o alentarse, lo que a su vez puede afectar a las empresas, la economía y a la vida cotidiana de las personas. Es por esto que la regulación y el control de las huelgas es esencial. La mayoría de los países tienen leyes laborales que establecen los procedimientos, requisitos y limitaciones para llevar a cabo una huelga de manera legal. En nuestro caso es la Ley Federal del Trabajo, que gracias a este podcast sabemos que en ella encontramos las regulaciones que buscan precisamente equilibrar los derechos de los trabajadores. En mi opinión, el diálogo y la negociación serían la vía más preferible para resolver las diferencias que llegan a existir entre los trabajadores y los patrones antes de recurrir a la huelga. La negociación de todo un grupo de empleados o bien una negociación colectiva que pueda ser apoyada por los sindicatos, que como sabemos su principal función de estos es apoyar y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, tanto como de sus intereses de los trabajadores. O también dicha negociación puede ser apoyada por otras organizaciones laborales, no precisamente de un sindicato. Es una forma importante de llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. Sabemos que es mejor tener un ambiente en donde ambas partes puedan resolver sus diferencias de manera pacífica. Es fundamental para evitar llegar a conflictos laborales innecesarios o incluso conflictos personales. Es esencial que todas las partes involucradas, es decir, los trabajadores y los patrones e incluso el gobierno, busquen evitar conflictos innecesarios y busquen soluciones a través del diálogo y la negociación. Como estudiantes sabemos que la violencia y el sabotaje no es una manera correcta para lograr soluciones, ya que de esta manera podemos dañar tanto nuestra imagen como las relaciones laborales e incluso la economía en general. En la actualidad, las huelgas han evolucionado junto con las formas de trabajo. Si nos podemos a pensar, mucho antes no existían las huelgas precisamente porque la mayoría de las personas no tenían el conocimiento de estas ni tampoco los derechos que se les debían ser respetados. Pero una vez que empiezan a conocer y a saber de sus derechos, que sus derechos están siendo violados, de cierta manera se ven en la necesidad de alegar por el cumplimiento de sus derechos, así como de sus intereses laborales. Como podemos notar, ahora las huelgas ya no se limitan únicamente al sector industrial o laboral. Se llevan a cabo en una gran variedad de sectores, incluyendo la educación, la salud, el transporte, entre otros más, lo que puede afectar ahora en mayor cantidad a la sociedad. Es de suma importancia recordar que la huelga es una herramienta de manifestación de los derechos laborales, la cual desempeña un papel crucial en la mejora de las condiciones del trabajo y a lo largo de su trayectoria. La importancia que estas tienen es crucial, ya que como mencionaba anteriormente, son una herramienta legal para los trabajadores, para que los trabajadores defiendan sus derechos y luchen por condiciones laborales justas. Es bien sabido que muchas de las veces los trabajadores las realizan precisamente porque las entidades no cumplen con lo que deberían ser sus obligaciones y privan a los trabajadores de sus derechos o bien solo no les brindan buenos servicios, lo que ocasiona muchas de las veces que exista un mal ambiente laboral. A través de las huelgas, los trabajadores ejercen cierta presión a los patrones para lograr obtener esos derechos y que tengan muchos más beneficios con los que ya contaban. Como mencionamos, las huelgas principalmente buscan el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Como sabemos, existen demasiadas entidades en las que no se quieren cumplir con el pago adecuado de lo que son los salarios o las utilidades. Creo firmemente que la huelga debería ser tomada en última instancia y que la huelga debe ser vista como un último recurso y ser utilizada solo en caso de que
todos los demás medios de diálogo o de petición para que las entidades cumplan con lo que son sus obligaciones hacia los trabajadores hayan fallado. Bueno, finalmente me retiro, no sin antes agradecerle a todos aquellos que llegaron hasta el final de este podcast. Espero realmente que la información proporcionada por su servidora y mis compañeros les hayan sido de apoyo, que les hayan aclarado sus dudas y reforzado sus conocimientos. Sin más, me retiro invitándolos a que nos acompañen en la próxima emisión. Espero contar con su apoyo. Hasta pronto. Estamos concluyendo los temas y se me hace algo importante e interesante, ya que es bastante común lo que vemos y relacionamos con el tema en la vida diaria. Realmente le sirve a todo el público, ya que en cierto tiempo debemos trabajar para tener un sustento económico. A veces trabajan desde una corta edad y desconocemos muchas cosas, y solo observamos y nos quedamos callados por miedo a que los despidan, a que los regañen o a que los humillen en frente de todas las personas, e incluso por miedo a las amenazas, porque muchos lo utilizan para que los trabajadores no hagan alboroto o lleguen a una huelga. El consejo que yo les quiero dar es que exijan sus derechos ante cualquier persona o patrón si hablamos de un trabajo, sin miedo, con todo valor, sin intimidaciones, ya que muchas de las veces cuando se exigen los derechos terminan en problemas legales, peleas, accidentes e incluso en algunos casos muy feos como la muerte. No debemos quedarnos con tratos inhumanos porque nadie los merece. Todos somos personas y también tenemos necesidades, y no es justo que otras personas se hagan cada vez mejor de posición económica gracias a los trabajadores a los que no se les reconoce su labor y que ni siquiera se le premia con una buena remuneración que sea digna para su sustento del día a día. Tenemos un claro ejemplo de la huelga de Cananea, donde habían trabajadores mexicanos y americanos y les daban tratos inhumanos a los mexicanos con poco sueldo. Cuando alzaron la voz, hicieron una huelga junto con los trabajadores mineros, donde pedían un sueldo igual a los americanos. Eran muchos protestantes y por esta razón la autoridad no tenía otra opción para detenerlos, así que los trabajadores americanos tomaron armas y les dispararon a los trabajadores mexicanos. También los persiguieron de manera violenta por toda la zona. Los mexicanos en la persecución pasaron quemando locales y tiendas, así como destrozando todo lo que veían. El saldo de esta huelga fue de 23 muertos y varios heridos, aunque realmente esa no fue la cantidad de muertos, ya que se estimaba muchísima más gente que murió por este acontecimiento, y que gracias a su protesta, su huelga y su valentía es que ahora los trabajadores tenemos derechos. Aquí en México tenemos un sueldo que se llama salario mínimo, que se supone que es aprobado por estimaciones de que puede solventar a una familia entera con lo básico como lo es el alimento, vestimenta y vivienda. Asimismo, como tenemos la Ley Federal del Trabajo, donde nos dice nuestros derechos y también las obligaciones, donde nos menciona que una persona puede trabajar solo 8 horas en horario diurno. Así que un ejemplo tomando en cuenta estos datos es que si un patrón te obliga a quedarte más de ese tiempo o si te paga menos del salario mínimo diario, es explotación y se puede demandar, e incluso si hay muchos trabajadores en las mismas circunstancias, que usted se puede llegar a una huelga y exigir que se respete la ley. Estamos en el siglo XXI, donde las personas ya no se dejan, donde queremos evitar a toda costa la explotación, y por ello he visto huelgas exigiendo derechos o algún beneficio que no perjudique gravemente al patrón. Hace aproximadamente 7 años acompañé a una de mis tías a su trabajo, ya que ella había pasado a recogerme a la escuela. Entonces, cuando llegamos había una fila muy grande de personas y era porque estaban pagando la nómina, aunque realmente el patrón ya se había tardado en pagar porque tenía que haberlo hecho el fin de semana anterior. Entonces veía que no avanzaba la fila y de momento empezaron a gritar los trabajadores a los encargados con palabras como de «Ya páguenme, ya trabajamos, ahora queremos un pago, necesito mi dinero», entre muchas otras. Y los encargados simplemente decían que no tenían el dinero porque tuvieron un robo cibernético. Entonces los trabajadores se molestaron y empezaron a exigir su sueldo. Al fin de cuentas, este era su derecho por haber laborado ya. También veía mujeres adultas llorando porque no tenían dinero para la semana y necesitaban el sueldo, aunque sea para sus necesidades básicas. Cuando los encargados notaron que los trabajadores ya se estaban poniendo agresivos, fue cuando actuaron, pero con manera violenta y con amenazas.
ya que les recalcaban que si no se esperaban hasta que tuvieran el dinero, no les iban a dar nada o que los iban a despedir, entre muchas otras cosas. Obviamente estas personas ya no siguieron exigiendo sus derechos porque tuvieron miedo a ser despedidos y perder ese sustento para su familia. De esta manera todos se calmaron y al final no les dieron nada por su trabajo. Esto realmente ameritaba una huelga, ya que así como el trabajador debe ser eficiente y productivo, el patrón debe ser puntual y responsable con la remuneración por el servicio prestado. También nos da prestaciones conforme a la ley, pero lamentablemente las amenazas intimidaron a los trabajadores y al fin de cuentas ese dichoso robo cibernético nunca existió. Únicamente no quisieron pagar la nómina y este fue uno de sus pretextos. Ahora bien, planteamos otro ejemplo de una huelga que tuvo mucha resonancia en su tiempo. Es la huelga de Río Blanco, donde los trabajadores de una fábrica textil estaban inconformes con las condiciones donde trabajaban, por largas horas continuas que los hacían trabajar y al final les descontaban multas. Asimismo, los trabajadores no tenían permitido comprar en otra tienda de raya que no fuera la del patrón. De esta manera, el dinero volvía al patrón porque él mismo vendía los productos a los trabajadores. Esto resultó muy mal, ya que por ser el porfiriato tenían prohibido hacer este tipo de movimientos, que pues son las huelgas. Entonces les pasó lo mismo que a los de la huelga de Cananea. Mataron a muchos obreros y los cuerpos los recogían con ferrocarriles y los tiraron al mar. Una vez terminada la huelga, por las balas asesinas, fueron fusilados los trabajadores que encabezaban el movimiento. Ya con los ejemplos que mencioné de Cananea y Río Blanco, podemos notar que terminan en muerte o heridos. En la actualidad eso pasa. Para los patrones es más fácil mandarlos a silenciar a que se haga un escándalo. Recientemente vi una noticia donde un grupo de empleados de la empresa Sabritas de Tehuacán hicieron un paro laboral en el exterior de la empresa, que se ubica en la Junta Auxiliar de San Pablo Tepetzingo, debido a que varios trabajadores fueron despedidos de manera injustificada. Además de que denunciaron hostigamiento laboral y abuso de poder. Debido a ello, varios trabajadores se unieron para apoyar a sus compañeros. Los afectados aseguran que estas acciones se deben a la integración del sindicato y como principales promotores los despidieron sin justificación alguna. Por esa situación, en compañía de varios empleados, optaron por ejecutar la suspensión de labores desde muy temprano, aproximadamente a las 6 de la mañana, hasta buscar la reintegración de sus compañeros, ya que lo único que se busca es respetar las fuentes de empleo. Como notamos, no es algo que afecte como tal a una empresa, ya que no se está exigiendo más de lo que puede dar, simplemente empleo y sueldo por laborar. Las huelgas las podemos notar en todas partes, ya que lamentablemente hay muchas injusticias en nuestro país, y un salario por debajo del mínimo es insuficiente para vivir. Exijamos los derechos y si no es un derecho, hagamos que se convierta en un derecho. Bueno amigos, hemos concluido una vez más con este podcast y esperamos haya sido de su agrado y comprensión. Para concluir con esta unidad, les quiero recalcar que yo considero que las huelgas son de gran importancia, pues lejos de ser manifestaciones de descontento laboral, estas buscan ganar un derecho para nosotros y que de cierta forma marcan la historia. No solo son expresiones de demandas de los, por ejemplo, gremios de trabajadores, sino también en eventos que repercuten en distintos aspectos de la vida cotidiana. Pues como he dicho, gracias a esto hemos podido ganar algunos de nuestros derechos. Mi propia experiencia y reflexión me llevan a considerar la importancia de estas acciones, así como su influencia en la vida personal, académica y profesional de cada uno de nosotros. En primer lugar, considero que la huelga se puede percibir como un medio fundamental para que los trabajadores hagan oír sus reclamos, busquen condiciones laborales más justas y exijan el reconocimiento de sus derechos. Esta forma de expresión colectiva de inconformidad juega un papel importante en la construcción de sociedades más equitativas y en la defensa de los intereses de quienes contribuyen a lo que podría ser el engranaje productivo o laboral. En el ámbito personal y familiar, las huelgas pueden generar tensiones
y desafíos financieros, pues la decisión de llegar a la interrupción del flujo de ingresos, porque al generar una huelga, pues no estaríamos trabajando, por lo tanto, llegaríamos a esto que es interrumpir nuestro flujo de ingresos y provoca pues preocupaciones económicas que se pueden notar más en el ámbito de nuestro hogar. Sin embargo, esta tensión económica puede ser contrarrestada por la intención de estar contribuyendo con una causa justa y a la posibilidad de un futuro laboral más equitativo. En la vida académica, las huelgas podrían impactar directamente en la comunidad de la educación, pues la suspensión de clases puede ser considerada como una interrupción que no es conveniente, pero también como una lección, pues, sobre la importancia de la participación ciudadana y la defensa de los derechos de cada uno. Los estudiantes, al enfrentarse a estas situaciones, se ven desafiados a comprender el valor de, por ejemplo, la solidaridad y la lucha por la justicia desde una perspectiva más amplia que va más allá de lo que son las aulas. Mirando hacia nuestro futuro como un profesional, creo que las experiencias durante una huelga pueden moldear la perspectiva laboral de los individuos, de las personas. La participación en movimientos sociales puede cultivar un sentido de responsabilidad más basado en una ética personal y en una comprensión más profunda de las dinámicas laborales. Estos aprendizajes pueden influir en las decisiones profesionales, llevando a los individuos comprometidos con la ética laboral y equidad de sus futuras trayectorias. Podría decir que las huelgas no son simplemente paros laborales, sino también manifestaciones de la voz colectiva o unida de los trabajadores que de cierta manera les han faltado a sus derechos o simplemente tienen inconformidades, las cuales les afectan en sus áreas laborales y van en busca de equidad y justicia. Su importancia va más allá de las demandas y se relaciona con la vida cotidiana. Enfrentar las consecuencias de una huelga implica no solo adaptarse a las tensiones económicas temporales, sino también enseñar y aprender lecciones sobre la solidaridad y la defensa de los derechos para la construcción de un futuro laboral más equitativo y social y de cierta manera más armónico.